ayudas y luego eso es que los emplean y que jóvenes construyendo colegas es un fracaso mundial conocido. Solo aquí en México le hacen propaganda. Y ya para no pasarnos, dispensen si he ofendido a alguien. Yo lo único que deseo es lo bien para ustedes y que se esfuercen y sepan que la vida no juegue con ustedes, que ustedes jueguen con la vida y que puedan ustedes tener la formación para progresar, pero progresar ayudando a los demás también, enseñándolos a trabajar. Es de las tareas más bellas ganar el dinero de manera honrada. Ustedes pueden ganar el dinero. Si el dinero no fuera importante, no habría tan narcotraficantes, ¿sí? Si el dinero no fuera importante, no habría crímenes. Si el hambre no pesara, no habría quien te roba. Entonces hay que evitar que la gente tenga hambre. ¿Por qué? Pues hacerlo trabajar para que se alejen del hambre. Pero hay un documento muy suave que dicen que cuando alguien abrió la mano para recibir, ya nunca la va a poder cerrar. Ese siempre va a estar pide y pide y pide y pide y pide. Ustedes ahorita están estudiando medicina y no pagan más de 10,000 pesos al mes por estudiar medicina. Eso casi no lo hacen en ninguna parte del mundo, excepto en México. Esa es una bondad, pero esa bondad no sale de la flor. ¿Por qué? Porque yo le cobro a la escuela de medicina. A mí me pagan por dar clases, ¿sí? Porque mi tiempo cuesta. Y todos los maestros cobran, ¿eh? La mayoría de los maestros mandan para que les actualicen su pago. Yo no lo puedo ni mandar, ni tengo tiempo, pero me pagan bien. Gracias a Dios me pagan, ¿sí? Nada es gratis en el mundo, ¿sí? Cuando ustedes se infartan, es un principio de economía. Las uñas dejan de crecer porque ustedes no necesitan uñas. Están en un momento de crisis. En un momento de crisis en México no puedes estar destinando dinero a chavos que no trabajan. Y mientras otros niños están muriendo de hambre o de cáncer o cosas así. Vamos a empezar. En la epidemia de VIH les decía yo que al inicio se contabilizaron cuando yo estudié esto, para los 2000, antes del año 2000, estaba estudiando yo en México, se hablaban de 25 a 40 millones de personas afectadas por el VIH. Hasta ahorita hay casi 80 millones de personas que son afectadas, 80 millones, ¿sí? Del total que dice aquí para 2016, 36, ahorita son 78 millones de personas en el 2001, según el UNAIDS. De total, fíjense cuántos son adultos, 34, las mujeres, 17.8 millones, o sea, si se fijan, son un chorro. Los niños son un porcentaje importante, 90% la pasa la mamá al niño. Nuevamente infectados en 2016, 1.8 millones fueron, pero les digo que ahorita ya andamos como en 70 millones de personas que han sido infectadas, ¿sí? Las muertes que han habido en 2016 fueron de 1 millón. Si nosotros tenemos más o menos el número de muertes que hemos visto en todos estos tiempos, vemos que ha sido una pandemia impresionante. Al inicio había un predominio de hombres, sobre todo el homosexual hombre-hombre era el más afectado. Vamos a ver ahora lo que pasa. Esta es la prevalencia de infección por VIH entre jóvenes, ¿sí? Mujeres jóvenes y hombres de 15 a 24 años, o sea, los que tienen una vida íntima, intensa, en la región del 2001 al 2016. Entonces empezamos a ver cómo en 2001 las mujeres tenían, según las áreas geográficas, y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cómo en África son los brotes de crecimiento grandísimo en todos desde hace muchos años, porque África sigue siendo un país conquistado por los ingleses. Ahí les demostramos cómo están pésimos los ingleses. Conquista inglesa es peor que el español. Así es que eso que el peje dijo que los españoles dijeron y dejaron aquí un robo tremendo. Desde aquí se lo demuestran. Vean en Latinoamérica el número de personas del 2001 a los hombres, mujeres es menos, pero en el Caribe sí tenemos problemas.
¿sí? Porcentaje de posibilidad del 1%, pero en África hasta un 7% en promedio de la África. Pero hay países, por ejemplo, en el norte de Sudáfrica hay un país pequeñito, ahorita les digo cuál es ese nombre, donde el 32% de la población tiene VIH. Entonces, lo practicaba con un maestro en VIH y tuberculosis en Japón y era devastador. La probabilidad de que una persona se mantuviera libre de VIH era poca. Podría tener quizá un contacto sexual con alguna persona, pero en la segunda podía infectarse y luego no hay preservativos, no hay nada, hay una pobreza extrema en estos países. Ahí mandaron los cubanos en Angola, en Somalia, en algunos países. Tuve amigos que estuvieron trabajando estudiaron en la Unión Soviética porque tuvieron mucha conquista socialista ahí, estuvieron en, en Irak hubo mucha población de izquierda siempre. La izquierda deja mucha pobreza. Vean ustedes los países que son de Europa del Este, o sea, los que se alejaron del comunismo, ¿sí? El norte de África, que es una región liberada más o menos de ellos, Egipto, Somalia, etcétera. Latinoamérica tenemos grandes problemas, pero no tanto, pero vean en el Europa Occidental y en Norteamérica, ¿sí? Del Este, perdón, por ejemplo, Alemania, todo eso, pues niveles muy bajitos. ¿Dónde está el brote grandísimo por la pobreza? El 90% de la población infectada, estamos hablando de jóvenes, pero si juntamos ya todas las edades, 90% de los infectados en el mundo están en África. El segundo foco es Asia, el Asia pobre. Tercer foco es el Caribe, tengan cuidado, ¿sí? Focos rojos de crecimiento. Este es el virus, es un virus redondo, material genético de RNA, tiene una cápside, tiene estas proteínas de superficie, la GP120, GP40, las dos, si las suman 120 y 40 son 160, las proteínas de núcleo, el RNA viral, con las enzimas, con la transcriptasa inversa, la nucleocápside, para que vean básicamente esas partes. Y ustedes ven aquí el ciclo de vida del VIH, donde entra con unos receptores de los CD4, que se les llamaba antes así, entran los receptores, estos receptores liberan aquí el material genético que es RNA, y luego el RNA tiene una enzima que es la transcriptasa inversa y que la transforma en DNA similar a nuestro DNA. El DNA ahora sí pasa a nuestro núcleo, se integra el material genético de nosotros, de los linfocitos CD4. Perdón, esto es un linfocito con el receptor CD4. Entonces, haces la transcriptasa inversa, la transcripción, o sea, de RNA a DNA, y luego aquí, esto lo que dice en rojo son las formas de tratarlo. Y luego después de que se introduce, viene una multiplicación, se integra, se empiezan a replicar el número de células, sale en el material genético, se hace el material genético del ADN, el RNA, se hace el RNA, se ensambla todo esto y después de esto se hace la gemación. La gemación es por un virus, por un gen que se llama BPU, perdón, y trae como consecuencia la liberación de partículas virales. Este es el ciclo desde la entrada, la transcriptasa inversa, ¿sí? Hay inhibidores aquí que inhiben la fusión, hay fármacos que inhiben la fusión, otros que antagonizan a unos correceptores que vamos a ver después de esto. Aquí hay inhibidores de la transcriptasa inversa, directos o indirectos, ¿sí? No nucleócidos o sí nucleócidos. Y luego después de eso, en la multiplicación en ensamble, hay inhibidores de la integrasa, que es fregonazo, inhibidores de proteasa, que es los que inhiben aquí. Estos son los fármacos más fregonazos que hay hasta el momento. Esto es del 2021 de la NIH, de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Para los que odian a los gringos, está bien, los odiamos, son mamones, pero son más mamones los cubanos, ¿sí? Entonces creen de a madre y no aportan nada al mundo. Entonces, todos los comunistas son así. Lo digo porque es mi idea y siempre, si me tocó estar en Alemania,
¿sí? Había frescura de la liberación, pero nunca se escaparon de Alemania Occidental a Alemania comunista nadie. Era de Alemania comunista a la Alemania libre. Entonces, para entrar en más detalle, aquí ven estas proteínas que les decía, la GP120, GP41 con el ASAB3, que es una parte específica de nucleótidos de la GP120, que tiene una correlación muy importante con el receptor CD4, pero después se conocieron estos correceptores que parecen resortitos, que se llaman el CCR5 y CXCR4. En las fases iniciales de la enfermedad, el que predomina el CSR5, guárdenlo, pregunta nacional, ¿sí? Y cuando entra el virus a este linfocito, a este macrófago, sobre todo macrófago en las fases iniciales, esta es la infección aguda por VIH, sucede aquí en la mucosa, esta es una representación macroscópica de lo que pasa molecularmente entre el virus y el CD4, y aquí viéndolo grande, la cinética del virus a través de la mucosa, generalmente el tacto anal, ¿sí? Llegan a las células dendríticas presentadoras de antígeno, que son dendritic cells, señalización con otras proteínas y grasas para presentárselo a los linfocitos T, CD4 y los linfocitos se infectan, van a los ganglios linfáticos, hay una replicación linfática en 3 días y en 5 a 25 días empiezan a ver niveles y diseminación del virus a la sangre después del 3.º a 5.º día, y entraban los virus al torrente sanguíneo y llegan a todos los tejidos, cerebro, vaso, el intestino, que produce un cambio interesantísimo en el intestino con la microbiota y probablemente genera una alteración de la microbiota con una inflamación persistente y crónica, con replicación persistente y crónica, ganglios linfáticos, los genitales de las mujeres y de los hombres, que esto es importante porque son las perpetuadoras, generalmente los perpetuadores de la transmisión por nuestros contactos sexuales. Entonces, este es un macrófago, es una microfotografía premiada desde 1998, es un solo macrófago y esta es una microfotografía de una partecita, así un cuadrito por aquí. Esta microfotografía ustedes pueden ver cómo están gemando de la parte interna del macrófago, las partículas virales. Se producen partículas virales en 10 millones de partículas virales por día, por milímetro de sangre, y más de 10,000 millones de partículas virales por día. Entonces, ustedes pueden ver aquí una proteasa, la integradora de proteínas para que se haga el budding o gemación del virus, ¿sí? Entonces nosotros, si identificamos todo lo que es la infección por VIH, les decía yo, es desde que tú la adquieres, te infectas, tienes un contacto sexual, y la infección por VIH es desde aquí hasta que te tienes SIDA o que aquí te atropelló un carro, lo que sea, pero el virus es el mismo. Lo malo es que cuando tú tienes esto, los virus que tenías, que son estos puntitos rojos, aquí están súper grandes, y las células de defensa, que son estos linfocitos que tienes de defensa en azul, están ya muy disminuidos. Entonces, cuando tú tienes esto, tienes muy poco CD4, generalmente menos de 200 CD4. Para poderlo ejemplificar, lo podemos ver aquí. En la fase aguda, aquí se tocó, cuando ustedes tienen la infección aguda por VIH, antes no se detectaba mucho, se pensaba, tienes una gripa, pero hoy mucha gente dice, oye, tuve un contacto sexual, anda como dolorido del cuerpo y todo eso, y vienen estos síntomas, que presentan globalmente en mujeres, hombres. Fiebre es lo más común, fatiga, dolores musculares, rash en la piel, dolor de cabeza, faringitis, adenopatías cervicales, artralgias, sudores nocturnos, diarrea. Otros tienen meningitis aséptica, otros tienen hepatitis, pero esto es lo más importante, esto es lo más frecuente que se presentan. Y luego después viene una fase crónica, dura 2 semanas, y luego generalmente viene una fase crónica que es asintomática, pero en la fase inicial hay una carga viral altísima. Entonces, si nosotros representamos en tiempo el curso natural de la infección, cuando nosotros no teníamos tratamiento, aquí ustedes se infectan en el día 0 de infección, traen en promedio más de 1,000 CD4 en
esta gráfica, cuando ustedes hablen de una gráfica, deben describirla. En esta gráfica, la barra vertical, el eje de las Y, ¿verdad? Y este es el eje de las X. El eje de las Y habla de los números del linfocito CD4 y habla del tiempo, de las X al inicio representado en semanas y después representado en años. Entonces, en ese marco ustedes van a ver cómo en relación al tiempo, ustedes pueden ver cómo cuando se infectan rápidamente en 6 semanas, tienen una depresión de sus cifras normales de CD4 hasta 500, y luego de repente su sistema inmune controla esto. No hay gente que se venga así de golpe y se muera aquí en 12 semanas, eso no existe. Su sistema inmune que Dios les dio es bueno. El sistema inmune empieza a controlar y vuelven a subir los linfocitos CD4 a unos niveles de 700 aproximadamente, pero al paso de 6 meses más o menos, aquí 6 meses se establece un punto que se llama set point viral o el punto de partida viral. Entonces, esto trae como consecuencia que aquí están las células CD8, sus células CD8, y estas sus células CD4. Si se fijan, normalmente las células CD4 contra las CD8, CD4 le ganan a las CD8, ¿sí? Y aquí es flipped, o sea, se brincaron, es un punto de brinco, pero de inversión, se invierte. Y desde aquí, siempre los CD8 van a estar arriba que las células CD4. Porque la CD4 es la célula que estamos viendo que es afectada por el linfocito. El CD4 es afectada por el virus. Se produce tanto que esta celulita CD4, esta célula, por todo el daño de esa membrana, se revienta y se muere por apoptosis y otros factores más. Entonces, hay una inversión muy temprana en las primeras 6 semanas que va a ser ya de por vida. Van a aumentar más sus CD8 citotóxicos que los CD4 que son directamente destruidos por el VIH. Entonces, ¿qué significan estas variaciones en la línea cuintada que habla de cargas virales? Si ustedes ven, cuando ustedes inician, la carga viral se va hacia arriba, horrible, cargas muy altas, y luego después cuando ustedes empiezan a controlar la replicación, las cargas virales empiezan a bajar, pero estableces un punto donde quedan los virus, se llama set point viral a los 6 meses, y tienes elevaciones diarias y bajas diarias. Aquí representan en años, pero en realidad es casi de cada día se generan más de 10 variantes de desafío inmune y más de 100 variantes que no producen preocupación inmune. Pero es un reto inmune porque está mutando tan rápidamente el virus que es un desafío siempre para las personas. Cuando no teníamos tratamiento, esta línea negra es el tratamiento, bórrenla ahorita de su mente, imagínense que no existe. Ustedes tenían este curso clínico, los CD4 bajaban a 500, subían un poquito, sí, sin tratamiento iban bajando, y más o menos al día 10, más o menos a los 10 años de enfermos, ustedes tenían 210 células CD4 y a los 10 años ustedes empezaron a tener infecciones oportunistas. Aquí está. Cuando viene la terapia antirretroviral de alta efectividad, high actividad antirretroviral therapy, que surgió desde 1995 con las 3 clases básicas de fármacos que eran los inhibidores de nucleócidos, mononucleócidos y los inhibidores de proteasa, cambió el paradigma completo y empezaron a subir tus células CD4, y hoy tenemos casos en que tus células CD4 suben más y van a hacer el flip y la inversión del rango cuando son muy adherentes a los tratamientos. Antes, cuando tú seguías en esta fase, llegabas a fase de SIDA, que era el frasquito último que vimos, este último frasquito, donde tenía SIDA con infecciones oportunistas tremendas. Entonces, hoy no, hoy se retiene ya este curso. Pero a veces también hay cuadros diferentes. Miren, es lo mismo. Esta es los niveles de carga viral. Entonces,
Aquí ven ustedes esta carga viral en los tejidos linfáticos, viremia plasmática, que es en azul, sube los plasmas en las primeras semanas y luego la controlas y luego vas así, duras 8 o 10 años, y ya en los 8 o 10 años el color amarillito clarito son el azul, perdón, el rosita que se ve aquí, son los linfocitos C4 donde llegas a 200 y empiezas a ya no tener inmunidad y la carga viral se empiezan a replicar, ya no hay control y tienes lo que era el VIH franco. Entonces, si nosotros analizábamos en el tiempo, este era el síndrome retroviral agudo que tenía lo mismo que les dije ahorita, y luego estos 8 o 10 años de latencia donde la raza andaba diseminando la infección, y luego el VIH clínico franco, con síntomas severos constitucionales muy flaquitos, muy adelgazada la gente, infecciones oportunistas y tumores oportunistas y muchas cosas oportunistas que hay. Entonces, esto es lo que normalmente pasaba en lo general, pero hay varios grupos. Entonces, el set point viral se establece a los 6 meses de la infección. De la viremia plasmática ha alcanzado un nivel estable donde la replicación y la respuesta inmune se están peleando, ¿sí? Y entonces ustedes ven ese que se llama set point viral, pero se sabe esto, es muy importante, los linfocitos citotóxicos CD8 juegan un papel importante para alcanzar ese equilibrio y prevenir mayor declinamiento de las células CD4. Pero hoy vamos a hablar de cómo se dañan esos CD8 y que te hacen que vayas perdiendo mucho CD4. En un estudio prospectivo, 33 individuos con infección aguda temprana. Esto está actualizado hasta hace 20 días. Entonces, aquellos que tienen frecuencias más altas de células específicas de memoria CD8 de memoria con respuesta contra la envoltura del VIH, tenían menores niveles medios más bajos de carga viral de VIH y menor probabilidad de progresar a CD4 cuentas menores de 300. O sea, los que montan en total, para sintetizar esto, los que logran mantener una respuesta CD8 adecuada, estas personas logran mantener, o sea, bajar más la carga viral, el set point bajarlo más y que su progresión a SIDA se alarga más lejos. O sea, que si tú vas a tener SIDA en 8 años, si tienes muy buena carga viral, muy buenos efectos citotóxicos CD8, pues tú vas a poder alejarte del VIH por más años, ¿sí? Ok, en la patogénesis, los blancos de las infecciones son las células dendríticas, las células macrofágicas que son infectadas al inicio, pero sobre todo las células T CD4, ¿sí? Entonces, activadas. CD4 positivas quiere decir activadas. Entonces, las CD4 les dicen que, perdón, las células CD4 les están diciendo que el VIH a menudo entra a través de las mucosas anogenitales, o sea, para que vean que el riesgo es más en los contactos de ano genital. Hay menos capas para que el virus pueda entrar. La envoltura proteína GP120 es una de la molécula CD4 en las células, lo que ya vimos, y trae como consecuencia que se unen aquí a mucosa, pero también se encuentra en la cervicovaginal, tanto como en las amígdalas, los tejidos amigdaloideos, en los tejidos periamigdalinos y los tejidos de las adenoides, que pueden iniciar encontrar los blancos de celulares que dijimos, que son las células dendríticas, los macrófagos y las células CD4 activadas. Entonces, esto se da mucho por el sexo genitooral, ¿sí? Entonces, la infección nuevamente de actividad es más común debido a la transmisión de cepas que son tróficas, que le gustan mucho los macrófagos, como vieron ahorita en la fase aguda, les puse un macrófago infectada, la foto de premiada, que son las células, se llaman virus tróficos a las células T. Esto es generalmente mediados por correceptores que se conocen como los correceptores, aparte del CD4, en orden de importancia, la GP120 deberá unirse
al receptor de quimiosinas correceptores CCR5, tanto como los CD4. Los virus que se unen a estos CCR5 son designados virus R5 en comparación a los que se unen a los linfocitos T, que son virus que se llaman virus tróficos, a linfocitos T que se llaman virus X4, que se presentan en las fases crónicas de la enfermedad. Basados en estas cositas, ¿sí? De los correceptores, en estas células se les llama así. Los pacientes hay pacientes que tienen alteraciones en los correceptores CCR5 y los que tienen alteraciones en el correceptor CCR5, en ese correceptor que tienen el gen de la mamá y el gen del papá, y los dos tienen alteraciones en el correceptor CCR5 alterado, son resistentes a la infección, ¿sí? Pero hay casos de infección a los linfocitos T, pero son reportados en estos. Estas gentes tienen un chorro de sexo y nunca se infectan. Este patrón, estas personas que llevan, son muy raras, ahorita lo vamos a ver. Cuando el VIH se une a las linfocitos CD4, se diseminan. Esta infección es detectable en los glóbulos regionales dentro de 2 días de la exposición a la mucosa y en el plasma en otros 3 días, o sea, más o menos en unos 5 días, y una vez que entra el virus a la sangre, se disemina a todos los órganos como cerebro, vaso, los ganglios linfáticos. Estamos repitiendo algo de la infección. Y luego, al tiempo de la infección, con VIH, los pacientes tienen un número de células CD4 susceptibles y no tienen respuestas inmunes específicas. La replicación viral es, por lo tanto, alta. Pueden llevar a niveles de replicación viral de más de 10 a la 7, o sea, 10 millones de copias por mililitro de sangre, de copias de material genético, y los niveles de P antígeno P24, que es una parte importante, una proteína, pueden exceder más de 100 picogramos por mililitro de sangre también. Concomitantemente con la evolución de la inmunidad específica, primariamente debido a la emergencia de estas células CD8 citotóxicas, los niveles de RNA del VIH caen precipitosamente por 2 a 3 logaritmos, y los síntomas del síndrome agudo, de la fiebre, todo eso que les dije, que desde las primeras semanas se resuelven. En la ausencia de terapia antirretroviral, los niveles plasmáticos de RNA alcanzan un nivel estabilizado que se le llama set point dentro de los 6 meses de la infección. Factores que hacen que hay muchos factores que varían esto, como tus factores virales. Si tienes virus malandrones, te va peor. Si tienes intervención farmacológica temprana, te va mejor. Determinan tu set point y son áreas importantes de investigación local. Algunos pocos individuos, como les decía yo, pueden, aún en ausencia de terapia antirretroviral, retener, ¿sí?, cuentas normales de células CD4 y bajas, y niveles bajos o indetectables de viremia plasmática. Esos se les llaman supresores virales. Con supresión viral persistente se les llama como controladores elites, son los máximos controladores. Un gran estudio realizado en Francia, muy grande, demostró que este fenotipo es muy, muy raro. O sea, en Francia es menos del 2%, y aquí en América Latina, en México, es menos del 0.2% de la población. O sea, hay gente controladora larga que tiene un chorro de sexo y nunca se infecta. Estos individuos se distinguen porque progresan de los que progresan de manera regular, como dijimos, en 10 años, y unos rápidos progresores que se establecieron por una cepa X y Z que se presentaron en Nueva York, que presentaban la evolución a SIDA en 2 años o 3, ¿sí? Y se distinguen porque tienen persistencia de células proliferativas buenas para linfocitos helper específicos. En un modelo, esas respuestas permitieron que el linfocito citotóxico CD8 persistiera con actividad y contuviera la viremia plasmática. Sin embargo, no se sabe si esas
respuestas inmunes directamente causan o alternativamente son resultado del control del VIH. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Mañana va a ser la locura de hablar de esta ciencia de VIH, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, algunos estudios dicen que si das una terapia temprana, podrías mejorar esto, porque en un estudio vieron que las personas que fueron identificadas tempranamente en el curso de la enfermedad, que si les daban tratamiento temprano, se tenían un predominio de mantener o sea, coincidieron con un buen control y respetaban a los linfocitos CD4 porque tenían una buena respuesta con células CD8. Eso lo vamos a ver. El estudio más de factores genéticos para que aún sin tratamiento te vaya bien es esta alteración de los CD4, esta lesión delta 32 en un alelo que contiene 32 fases de pares y codifican para un correceptor no funcional que se llama CCR5 delta 32, los homocigotos. En este alelo son personas que ahorita se curan. Hay una tecnología nueva que se llama las CRISP cells, la tecnología de Cluster Repeated Insertion Fragments, CRISPRs, haces que